Hola a todos, soy Rafa de Arges. Seguimos avanzando en esta clase de apoyo o de repaso sintetizado de la historia del arte y en esta ocasión terminaremos el tema del arte griego. Concretamente vamos a ver la escultura y una breve visión general sobre el periodo helenístico. Pues bien, vamos a empezar con la escultura griega. Lo primero que hay que recordar es que existen dos tipos de escultura. Por un lado está el relieve y por otro las esculturas de bulto redondo. El relieve es esa obra que está adherida a un plano del que sobresalen en mayor o menor medida, siendo esto lo que diferencia a los alto, bajo y medio relieves. Es decir, para tenerlo bien claro, el bajo relieve es aquella obra que sobresale menos de la mitad. El medio relieve es aquella que sobresale aproximadamente la mitad y el alto relieve es la que sobresale más de la mitad. ¿Dónde se ubican los relieves? Pues bueno, normalmente en el templo, y así se localizaban en frontones, metopas y frisos. Vamos a ver esto con un poco más de detenimiento. En los frontones, bueno, hay que recordar que son esos espacios triangulares que coronan los templos en sus fachadas más cortas, y en los frontones se colocan las esculturas que se adaptan al espacio, pero sin cambiar el tamaño. Es decir, en los extremos habrá esculturas agachadas o acostadas y en el centro se colocarán de pie. Normalmente ahí va la divinidad al que va dedicada el templo. Por otro lado tenemos las metopas, que sabemos que son esos espacios ornamentales rectangulares separadas por triglifos, y en ellas se contarán historias de la mitología. Ya hemos visto en el capítulo anterior el tema hablando del Partenón, algunos episodios como eran por ejemplo la gigantomaquia o la centauromaquia, y aquí vamos a dejar este ejemplo de la centauromaquia. Bien, por otro lado tenemos los frisos, que son esa solución de continuidad arquitectónica. Y en ella pues se aluden a grandes manifestaciones como pueden ser las procesiones. También vimos en el capítulo anterior los frisos, donde veíamos el ejemplo de las procesiones de las Panateneas, que aquí las vemos de nuevo y que recordamos se celebraban cada 28 de julio. Una vez que hemos hecho este repaso por el tema de los relieves, pasamos a ver el otro formato, que es la escultura de bulto redondo, o lo que llamamos también las esculturas exentas. Estas tienen una belleza ideal y una gran calidad técnica. Hay un estudio cuidado de la anatomía humana. La mayoría están realizados en materiales nobles como mármol o bronce. Desafortunadamente son escasos los ejemplos que perduran en bronce. Estos son sobre todo los que a lo mejor imágenes que fueron sepultadas en alguna catástrofe, porque el bronce fue fundido mayoritariamente para hacer armas. De todas formas, existen testimonios innumerables, porque hay copias en mármol realizadas por los romanos, pero bueno, este tema lo veremos en otras sesiones. Lo que sí vamos a ver son los tres grandes periodos de la escultura, que son el periodo arcaico, el clásico y el helenístico. Pues comenzamos con la escultura griega arcaica, la cual engloba un periodo aproximado entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo, y vamos a ver algunas de las características de esta escultura griega arcaica. Para empezar, lo que destaca y lo que nos llama la atención es esa ley de frontalidad. Vemos en cualquiera de estas imágenes la rigidez, el estatismo, herencia sin duda de la escultura de Egipto. Y para entender esto
hacemos un breve repaso sobre la escultura o las características de la escultura egipcia, donde vemos efectivamente ese hieratismo solemne y, esa impresión estática que es tal que yo creo que la distingue de cualquier otra creación de la historia de la escultura en el arte. Vemos los ojos que son almendrados, la inexpresión de los rostros es total. Existe también una gran rigidez en la manera de doblar cualquier articulación. Todo esto son características de la escultura de la escultura egipcia, al igual que la frontalidad, que se refuerza sobre todo con la disposición de los brazos a los lados del torso. Por otro lado, también tenemos que los cabellos y las barbas son muy simples, o sea, son unas líneas paralelas y no tiene nada más. Y todo esto, de todas estas características beberá la escultura arcaica griega. Sin embargo, esta escultura griega, su estudio anatómico es superior, aunque sigue bastante geometrizada, sin duda alguna. Tenemos que diferenciar o dividir, mejor dicho, dos tipos de escultura: las figuras masculinas y las femeninas, que son muy características de este periodo. Las masculinas las llamamos, son kuros, que son unos atletas griegos, van desnudos siempre, con una pierna hacia adelante, en un intento de crear movimiento. Sin embargo, los brazos siguen pegados. Parece existir una sonrisa, que es lo que llamamos sonrisa arcaica, en ese intento de romper la inexpresividad. Pero el cabello, aunque está técnicamente mejor trabajado, sigue esa geometrización, al igual que el rostro, que vemos que los rostros son totalmente esquemáticos, inexpresivos. No podemos diferenciar, por ejemplo, a quién representa, porque no existe retrato todavía, todos siguen una misma línea, son rostros totalmente esquemáticos. Ejemplos de ello, pues tenemos aquí el Kuros de Sunión o el Kuros de Anabisos o el de Tenea. Las figuras femeninas son las llamadas Curé. Son estas sacerdotisas o vírgenes que van siempre vestidas. También tienen esta sonrisa protocolar, arcaica, el cabello geometrizado. Suelen vestir un peplo, que es esta túnica de caída vertical. A veces esta indumentaria es de tela fina de lino, con lo que se puede intuir la forma anatómica. Y encima pues llevan el manto sobre los hombros. Toda esta vestimenta nos recuerda bastante a las acanaladuras de la columna griega. Por eso muchas veces decimos que la columna jónica evoca a una figura femenina. Como ejemplo, os dejo aquí la Coré 675 y la 674. Y llega el siglo V a.C. y con él el periodo clásico de la escultura griega. Una escultura en la que se sigue buscando esa belleza idealizada. Generalmente son imágenes de jóvenes, tanto en el rostro como en el cuerpo. Por ejemplo, el efebo de Critios. Esta imagen del 480 está a caballo entre el arcaísmo y el pleno clasicismo de la escultura griega. Es decir, es una imagen que es de transición entre los dos periodos. Como características, seguimos viéndolas, existe una intención de movimiento, pero no existe movimiento como tal. Por ejemplo, en el famoso discóbolo de Mirón, que en este caso, como sabéis,
es una copia en mármol romana, pues vemos este movimiento justo antes de lanzar el disco. Sin embargo, su rostro no refleja ese esfuerzo. Los músculos no están en tensión. Él está tranquilo, relajado. Repito, existe esa intención de movimiento, pero no llega a existir el movimiento. Algo muy importante a resaltar son las proporciones. Y es Policleto, con su cano de 7 cabezas, quien establece dichas proporciones. Él lo deja muy claro en estos modelos de cuerpo humano como es el doríforo o el diadúmeno. En ambos, a diferencia de la escultura arcaica, ya existe un contraposto, es decir, el cuerpo se apoya o se deja caer su peso en una pierna. La columna vertebral se curva un poco, los brazos se empiezan a separar del cuerpo, es decir, ya empieza a ocupar un poco lo que es el espacio, ya no es todo tan rígido, tan hierático, tanta frontalidad. Ese movimiento que decía antes se intuye ya, no es tan radical como el periodo anterior. Y quiero hacer un paréntesis hablando de Policleto y del doríforo, en este caso de las copias romanas en mármol, de la existencia, o del hallazgo mejor dicho, de un doríforo en Baelo Claudia. Y aquí os dejo lo que se encontró y la reconstrucción de cómo sería el resto del cuerpo. Bien, pasamos a Fidias, una vez que hemos visto a Policleto. Y Fidias representa la plenitud de la escultura clásica cuando Atenas estaba en su máximo esplendor. Aparte de las proporciones, Fidias quiere aportar en sus obras pues, el sentimiento religioso y cívico que a su juicio iba ligado a la belleza. Como vimos en el capítulo anterior, dirigió toda la decoración escultórica del Partenón. Esculpió también la gigantesca estatua de Atenea de 12 metros para el interior del Partenón, realizada en mármol y oro. En Olimpia hace la estatua de Zeus para su propio templo, es decir, para el templo de Zeus, y los relieves del exterior. Aquí vemos una reconstrucción de cómo sería el templo de Zeus y lo que vemos hoy de lo que queda del templo. También realiza la Atenea Lemnia. Vemos una reconstrucción también de cómo podía ser en su origen siendo policromada, porque como hemos visto, tanto en el capítulo anterior como estamos viendo ahora, las esculturas eran policromadas. Pues acaba el siglo V y llega el siglo IV a.C. ¿Y qué es lo que sucede? Que se acaba el esplendor de Atenas porque pierde con Esparta la guerra del Peloponeso. ¿Qué supone esto? Pues que el ideal de belleza cambiara y fuese sustituida por expresiones de sufrimiento psicológico, lo que conocemos como pathos, donde se reflejan los sentimientos y emociones. En este contexto vemos a Praxíteles, que destaca por su finura en el tratamiento del mármol. Como novedad, arqueó levemente los cuerpos, destacando sobre todo la belleza juvenil. Como ejemplo tenemos la Afrodita de Nido, que bajo la excusa del baño la representa desnuda. Otro ejemplo, Hermes y Dionisos, que tiene la novedad o la particularidad de que entre los dos personajes ya existe una comunicación. Por otro lado tenemos a Escopas. Escopa destacó por representar estados de ánimos atormentados. Por ejemplo, Ménades danzante. En ella vemos incluso el tratamiento de los paños mojados que habíamos visto en el friso del Partenón, con las imágenes de Fidias. Pero pasamos a Lisipo,
que es el que podemos considerar el último gran representante de la escultura clásica. Principales aportaciones de Lisipo, pues se acerca al retrato, es decir, empieza a interesarse ya por los rasgos individuales. Algo muy importante es que modifica el canon que estableció Policleto, como ya hemos dicho, que era de 7 cabezas, pues Lisipo lo cambia a 8 cabezas. Por tanto, el canon lo hace mucho más esbelto. Y ya no solo representa atletas, sino que también representa a niños o personas mayores que por supuesto muestran ya esos rasgos de edad. Se dice que Lisipo hizo más de 1000 obras, pero como ejemplo solamente os dejamos aquí un par de ellas. El Apoximeno, que es una escultura de un tamaño algo mayor al natural, pues mide 2,05 metros y representa a un atleta que se limpia con el estrígile el polvo de la palestra. Adelanta el brazo, por tanto lo que está haciendo es que amplía el espacio escultórico y rompe con esa frontalidad que Policleto intentó romper con el Doríforo. Un tronco de árbol sirve de apoyo a la pierna izquierda, pero también tenía otro apoyo que se perdió y soportaba el peso del brazo derecho. El otro ejemplo que vamos a ver de Lisipo es el de Hércules Farnese, robusto, y obliga al espectador a rodear la escultura. ¿Por qué? Porque el mismo Hércules se lleva una mano hacia detrás. Por tanto, hay que girar para ver lo que lleva. El espectador tiene que cotillear. ¿Y qué es lo que lleva? Pues lleva las manzanas doradas del jardín de las Hespérides que daban la inmortalidad. Y ya como último ejemplo de Lisipo, os dejamos a Eros tensando el arco. Pues bien, pasamos a ver ahora el periodo helenístico. Periodo que abarca desde el 330 o quizás desde el 323, que es cuando muere Alejandro Magno y con él desapareció su imperio, hasta finales del siglo II a.C., momento en que los territorios griegos son ya conquistados por Roma. Es un periodo de expansión artística por el Mediterráneo oriental, de manera que, además de Atenas, alcanza capitales de los nuevos reinos helenísticos como Antioquía, Alejandría, Pérgamo. ¿Pero por qué se debe o a qué se debe este florecimiento? Fundamentalmente por dos razones. Uno, el mecenazgo de los reyes, y dos, la aparición de un mercado privado de arte que con el tiempo dará lugar a lo que conocemos como el coleccionismo. Las ciudades tienen un urbanismo reticular. Las costeras incluso remodelan las zonas portuarias erigiendo monumentos que se convertirán en las maravillas del mundo, como el famoso Coloso de Rodas, que se inauguró en el 292, pero fue derruido por un terremoto en el 226. Representaba al dios Sol Helios y sabemos cómo podía ser por escritos que dejaron autores como, por ejemplo, Plinio el Viejo o Estrabón. Otro ejemplo pues tenemos al Faro de Alejandría, es decir, en realidad se mantienen los elementos de la arquitectura clásica, pero se le dota de un espíritu de teatralidad y monumentalidad. En realidad el deseo es impresionar, mostrar el poder y la gloria. Y otro ejemplo os dejamos aquí, como es el mausoleo de Halicarnaso. Los órdenes se mantienen, pero con cambios. ¿Por qué? Porque se alteran las proporciones. Existen también algunas variaciones en la decoración y aumenta la importancia del orden corintio.
A veces incluso se superponen dos órdenes en el mismo edificio, algo que posteriormente se desarrollará en Roma. Y en los templos cambia la organización interior. Por ejemplo, en el templo de Apolo en Dídima, poco tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente en el Partenón. En lo que respecta a la escultura helenística, pues la mayor característica es que aparece el movimiento y la expresión. Un movimiento que vemos, por poner un ejemplo, en la victoria de Samotracia, pues que viene dado por el ropaje. También existe un mayor naturalismo y dramatismo. Empiezan a predominar las diagonales, más que las perpendiculares, como hasta ahora. Y existe lo que podemos decir el desnudo sugerido. Se juega incluso con las transparencias y se recurre de nuevo a los paños mojados, para dejar intuir la anatomía. Aparecen grupos escultóricos como el Laoconte, que veremos dentro de un momento. Hay menos equilibrio y armonía, pero existe más expresión. Si la escultura clásica influye en otros periodos de la historia del arte como el Renacimiento o el Neoclásico, la escultura helenística lo hará sin duda alguna en el Barroco e incluso en el Romanticismo. La temática cambia. Por ejemplo, el repertorio iconográfico se amplía y los dioses son ya compatibles con individuos de toda condición social, desde el príncipe hasta el esclavo. Es un proceso de secularización artística. Se cultivan también las edades de la vida, donde vemos la ternura de la infancia, la plenitud de la madurez y las carnes decrépitas del anciano. Hay que diferenciar 4 grandes escuelas en este periodo helenístico. El primero de ellos es Atenas. La crisis económica hace que se cultive el retrato de los intelectuales, como es el caso de Demóstenes o Sófocles. Surge a la vez una escuela neoática que copia los modelos clásicos del siglo V e incluso del IV. Otra de las grandes escuelas es Alejandría. Destaca por sus temas alegóricos. Ejemplo, la alegoría del río Nilo. En él vemos a un anciano recostado que porta el cuerno de la abundancia y los símbolos de las tierras que sus aguas fertilizan. La tercera gran escuela es la de Pérgamo. Destaca por temas patéticos, drama, guerra, sentimientos violentos. Por ejemplo, el Gálata Ludovisi. En él vemos que acaba de matar a su mujer para liberarla de la esclavitud, pero a la vez que sujeta su cadáver, gira la cabeza hacia su enemigo en actitud desafiante y se suicida clavándose la espada en el pecho. Otra gran escuela es la de Rodas. También sigue esta vertiente dramática de dolor, sufrimiento. Ahora es cuando destacamos el Laoconte. Vemos cómo una serpiente se enrolla y lo va devorando a él y a sus hijos. La serpiente en el mundo occidental es un símbolo de lo demoníaco y de la fatalidad. Pero lo importante también es ver los rostros, el rostro de Laoconte, el rostro de los hijos, el sufrimiento, el drama. Os dejo aquí unos detalles de estos rostros sufrientes. Incluso estos rostros del Laoconte servirá de inspiración en la representación de mártires cristianos. Otro ejemplo es la Venus de Milo. A ella se le va cayendo el paño cuando sale del baño.
es ese carácter semidesnudo o del desnudo sugerido que comentábamos antes. Y el movimiento viene dado por una helicoidal. Si nos damos cuenta, el tronco está completamente girado respecto a sus piernas. Otra figura a destacar es la Victoria de Samotracia. El movimiento es innegable y de nuevo se recurre al tratamiento de los paños mojados o a las diagonales. Y aquí terminamos este breve repaso por el arte griego. El próximo tema que veremos será Roma. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.